A continuación, conectémonos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos. Conectémonos pretende tratar hoy día un tema de enorme trascendencia hacia el futuro no solo del país, sino del mundo. Pretende tratar la comprensión de la significación del Sol y de su potencial energético para resolver de manera definitiva y de manera perfecta todos los problemas de energía que el mundo tiene. Sin duda, el principio y motor del universo es la energía. La física, a través de sus investigaciones, ha sido capaz de determinar un marco teórico que explica de la forma más precisa, hasta lo que hoy día sabemos, en cuanto al cómo funciona el universo. Nos habla de un evento cósmico cataclísmico que a la vez genera todo lo que hoy día entendemos como universo y lo llama Big Bang. Este Big Bang es una explosión de una naturaleza que no podemos alcanzar a entender por su dimensión, que produce la expansión del universo y nos lleva a los límites de él o su falta de límites que conocemos. En este planeta en el que hemos evolucionado y vivimos, la fuente primigenia de la energía es el Sol. Por ello, y por su energía, existe la vida en la forma en que la conocemos y en su infinita variedad. Prácticamente todas las culturas humanas en la historia se han identificado con el Sol como divinidad por la comprensión que ha significado para ellas todo lo que el Sol da al ser humano, en términos de luz, en términos de calor. El Sol ha sido identificado como la divinidad creadora por excelencia. Toda la energía que consumimos, en último término, viene del Sol. El carbón, el petróleo, la madera, son todos productos de la vida que el Sol ha sido capaz de alimentar en el planeta y que a lo largo de los millones de años ha ido generando el mundo como lo conocemos. Toda la energía que nosotros como seres humanos hemos consumido en toda la historia de la humanidad nos representa una hora de la energía que el Sol produce todos los días. La necesidad de energía que como especie hemos ido necesitando a lo largo de nuestra andadura por el mundo ha ido creciendo de manera constante y permanente desde aquel lejano antepasado que logró hacer fuego y encender una fogata para protegerse del frío, para defenderse de los animales, para preparar sus alimentos, hasta hoy, con todas las técnicas y con todos los conocimientos que hemos ido desarrollando. El consumo que hemos hecho de la energía en el planeta ha estado centrado en los combustibles fósiles, por su facilidad de acceso y por la capacidad tecnológica que hasta un determinado momento hemos desarrollado.
estos sistemas de generación de energía quemando literalmente esos combustibles fósiles, además de ineficiente, resulta profundamente dañina para el entorno y poco a poco el incremento del uso de estos combustibles a lo largo de nuestra historia ha ido generando una situación inédita, situación por la cual hoy nosotros como especie somos capaces, y de hecho lo estamos haciendo, de alterar de manera profunda el entorno en el cual nos hemos desarrollado y probablemente no para bien. A pesar de que hoy día hay un acuerdo prácticamente universal respecto de la necesidad del control de emisiones de gases de efecto invernadero, del vertido de todo tipo de productos de desecho en ríos y mares, sin embargo, hay todavía resistencias graves a entender que tenemos que dar el paso siguiente hacia una nueva forma de energía y de uso de la energía. Conectémonos cuenta hoy con la valiosísima presencia del ingeniero Hugo Santos, conocedor profundo del campo de las energías alternativas y particularmente de la solar. Es operador de una planta de energía solar en Manabí, donde genera alrededor de 1 megawatt de energía limpia para el país. Hugo, bienvenido. Muchas Vamos gracias, a conversar Alan, sobre este tema y bueno, ahí te tengo un poco de preguntas. La primera, a ver. hemos llegado ya a un punto de no retorno en este tema del cambio climático, de la modificación que como seres humanos hemos hecho al planeta. O sea, yo creo que independientemente de la acción humana, el planeta Tierra ha seguido su evolución y continuará haciéndolo. La acción del hombre puede alterar esta evolución de una manera acelerada o no. Sí tenemos hoy en día tal vez conocimiento de que nuestras acciones a través del uso, como mencionabas anteriormente, de las energías fósiles, la quema de las energías fósiles ha alterado significativamente nuestro sistema atmosférico con la emisión de dióxidos de carbono y otros gases que hacen el efecto invernadero. Esto naturalmente, como ya ampliamente es conocido, puede causar o está causando la alteración del clima, ¿sí? Inclusive tenemos los acuerdos de París, el acuerdo de París, que todas las naciones en el mundo se han comprometido a ver si es posible disminuir estas emisiones de tal forma que no lleguemos a contribuir a la subida de la temperatura global en unos 2 grados. Nosotros sí tenemos que tomar conciencia de que toda acción nuestra es indispensable para retardar ese punto de no retorno, ¿sí? Y ello comienza seleccionando basura, siendo consciente de cómo estamos utilizando la energía o promoviendo el uso de las energías limpias, como es el caso de la energía solar, eólica, de biogás, evitando el consumo de las energías fósiles dentro de lo posible. Sí, yo creo que el ser humano tiene condiciones de retardar sensiblemente que estos hechos catastróficos hasta cierto punto puedan ser retardados. Sí, un poco lo que me preocupa, Hugo, es obviamente la enormidad de la maquinaria existente en torno a las energías tradicionales, es decir, las infraestructuras montadas en todo el planeta en torno a la generación de energía por medio de la quema de los combustibles fósiles esencialmente, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tomar el ir reemplazando a estos monstruos contaminantes de la energía producida por carbón, de la energía producida por petróleo, por diésel, y cuánto nos va a tomar llegar a tener una energía accesible económicamente limpia? Pues es una decisión más bien, yo diría,
del ámbito de los políticos. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? O sea, técnicamente hoy en día es posible que existan comunidades autónomas a partir de las energías renovables. Después mencionaremos un ejemplo a este respecto. Sin embargo, los gobernantes tienen que llevar en consideración las repercusiones sociales que y económicas que una decisión de estas puede ocasionar en determinados sectores de la economía, ¿no? Por ejemplo, en Alemania el año pasado hubo unas reuniones entre el sindicato de la industria automovilística, estamos hablando de las grandes empresas como Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, y por un lado, y por otro lado el sindicato de la industria, de los trabajadores de la industria automovilística, temerosos de perder sus puestos de trabajo por la llegada de las tecnologías de los vehículos eléctricos, por un lado, y también el gobierno alemán, ¿sí? Obviamente la industria automovilística muy preocupada de perder el tren del desarrollo de la tecnología de vehículos eléctricos y autónomos, por un lado, pero por otro lado el gobierno viendo de que es necesario todavía mantener la producción de vehículos de combustión interna por lo menos unos 10 años, porque si no, pues puede haber unas repercusiones sociales terribles. Millones de fuentes de trabajo dependen de la industria automovilística hoy en día en Alemania, ¿no? Por eso es que yo pienso que para países que no tienen una industria automovilística tan desarrollada, dar el salto es menos complicado. Es menos complicado. Es como construir sobre ruinas o construir sobre un terreno limpio, ¿no? Yo creo que dar ese salto para países como los nuestros puede ser inclusive hasta más fácil, más rápido. Es una cuestión que tienen que tomarla los políticos y es una cuestión de oportunidades también. O sea, si hoy en día nosotros no damos ese salto, alguien lo dará en algún país vecino u otro país u otra potencia, y entonces nuevamente estaremos quejándonos, qué pena que no me subí en el tren del desarrollo de la industria esta nueva, ¿no?, que está llegando. Así es. Volviendo al tema de las energías alternas, el crecimiento de las mismas, un poco en el tiempo hemos podido verlo como muy lento. Ha sido un crecimiento realmente marginal, ¿no? Me imagino que esto es por los costos. ¿Y esta situación ha ido cambiando? Sí, comenzó a cambiar, fue una decisión. A fines de los años 90, me voy a referir nuevamente al tema de Alemania, donde todo ha comenzado, diría yo. Los políticos se preguntaban, bueno, ¿qué podemos hacer para contrarrestar la producción de los gases de efecto invernadero? ¿Hay energías limpias? Sí las hay. La energía fotovoltaica y la eólica. Bueno, ¿y por qué no se utilizan? Porque son muy caras. ¿Y por qué son muy caras? Porque no hay demanda. Porque hay muy poca producción. O sea, era un círculo vicioso. Son caras porque no las hay en suficiente cantidad, y no las hay en suficiente cantidad porque son muy caras. Bueno, hay que tomar una decisión y quebrar ese círculo vicioso. ¿Qué se hizo para ello? Se promulgó una ley, la ley de las llamadas energías renovables en Alemania, que hoy en día ha sido adoptada o adaptada por más de 120 países en el mundo entero, y que en Alemania prevía en aquel momento el pago preferencial de la producción, de la generación de energía para aquellos que hicieran una inversión en energía renovable, de tal manera que pudieran tener un retorno de su inversión. Con el tiempo, esto ha conseguido que en el caso, me referiré específicamente al caso de la energía solar, que el precio, digamos, de un panel solar, estoy hablando ahora en el mercado internacional, haya bajado de $4 el watt a prácticamente 40 centavos el watt.
en menos de 15, 20 años, ¿no? Entonces hoy se puede decir, y hay lugares en el planeta donde producir energía solar es mucho más barato que la energía convencional, ¿sí? En Alemania en este momento es mucho más barato producir energía a partir de paneles solares, energía fotovoltaica, que a partir de la combustión del carbón, por ejemplo. Pero esto es por las sanciones o por los bloqueos que se establecen en contra de la generación de energía por quema de fósiles, ¿no? No, ¿No? ya es más barato en el mercado. Prácticamente en Alemania ya, o sea, ya no necesitas una subvención. la época de los precios preferenciales ha terminado, ¿sí? Continúan aquellos que se ofrecieron en una determinada fecha porque eran programas para largo plazo, 15, 20, 25 años, ¿sí? Pero no hay nuevos en el sentido de que ahora es más barato el mercado, o sea, está inundado de paneles solares. La China es la que más produce, toda la producción se fue para la China, y bueno, es más barato hoy en día. Hay personas que están construyendo su casa inclusive sin conectarse a la red. Este punto que mencionas, Hugo, me parece fascinante, Es decir, el grado de autonomía, de independencia que las comunidades y las personas pueden llegar a tener con relación a la generación de energía, me parece una cosa extraordinaria y un tema que debería ser impulsado de manera decisiva, ¿no? El hecho de que los ciudadanos a título personal o comunitariamente se puedan constituir en actores de un capitalismo popular real, en el cual puedan generar un recurso necesario para toda la comunidad y obtener un beneficio de él. Ya no como una empresa multinacional o como una enorme empresa, sino como personas individuales y comunidades particulares. Tú me comentabas de una comunidad en Alemania justamente en la que este proceso ya está en marcha de manera decisiva. Sí, es un pequeño pueblo, una centena de habitantes tal vez, muy cerca de la ciudad de Berlín, a unos 60 kilómetros de Berlín, que una vez que se fue promulgada esta ley de energía renovable, llegó un joven ingeniero diciendo, bueno, ustedes tienen tierra, ¿por qué es que no colocamos acá un par de generadores eólicos? Este joven ingeniero buscó financiamiento él mismo, escuchando una conferencia, desde que se endeudó hasta la coronilla, empeñó su casa, sus padres, pero colocaron 2 generadores eólicos y la propia comunidad instaló un tercer generador eólico, ¿sí? Luego la comunidad dijo, bueno, si estamos generando energía, nosotros podríamos adquirir esta energía directamente de lo que nosotros generamos. Pero hubo un opositor, que era la compañía E.ON, que era la distribuidora de la energía local, ¿sí? Ella se opuso a que el pueblo Feldheim utilizara la red la de distribución para poder comprar su propia energía que estaban generando. Entonces sabiamente tomaron la decisión, bueno, vamos a hacer nuestra propia red. Hicieron una red a un menor nivel de voltaje, a media tensión, y con ello pasaron ellos a comprarse a sí mismos la energía que generaban a un precio menor que lo que la comprarían en el mercado. Y bueno, vieron que era bueno y decidieron pues invitar a otros inversionistas a que colocaran más generadores eólicos. Con el tiempo también se instaló una planta fotovoltaica, un generador, o sea, de todos los desechos de las granjas porcinas, dijeron vamos a hacer energía a partir del biogás. Tienen biogás, tienen, repito, energía fotovoltaica, y últimamente han adquirido también una batería. Es un edificio que se llama un acumulador, una batería de 12.7 megawatts, ¿sí? Que sirve para, por un lado, almacenar la energía en los picos en que no hay gran demanda en el mercado. Y bueno, ellos, para resumir, producen alrededor de 250 megawatts, consumen apenas 1, el resto lo venden
y es el producto que mayor ingreso les genera, más que los puercos, más que las gallinas, más que las papas y todo eso. O sea, es un nuevo concepto. Ahora bien, ellos estaban organizados en una cooperativa que ya funcionaba muy bien. Esto es un valor agregado, pues, que creo yo que es muy difícil alcanzar, pero no imposible. Yo creo que es una cuestión de que las comunidades, los pueblos, las ciudades pequeñas y grandes también lo hablen, ¿no? Yo creo que la razón debería prevalecer en estos casos para que las cosas ocurran. Correcto, ¿sí? Pero para que las cosas ocurran siempre va a ser necesario el lograr vencer las resistencias. Y las resistencias y los intereses creados en torno al mantenimiento de las estructuras antiguas de quema de combustibles fósiles son enormes, ¿no? No en vano el petróleo ha sido el factor esencial del desarrollo energético del mundo en los últimos 120 años, 130 años. Y obviamente esa estructura creada en torno a esta forma de comprender la generación de energía no va a ser fácil de cambiar. Inclusive yo supongo que países que esencialmente viven del petróleo, como los países del Golfo, como Arabia Saudita, harán todos los esfuerzos del caso para que su único producto de exportación de alguna manera siga siendo exportado, ¿no? Yo entiendo bien las dificultades en torno a esto. Yo no sé, y tal vez tú nos puedas aclarar, Hugo, en el plano del transporte, en el plano de la movilización de las personas, que es uno de los factores más incidentes en el consumo de combustibles fósiles, ¿qué perspectivas ves tú al futuro de esta nueva tendencia de pasar de la tecnología de la quema de combustibles al motor eléctrico, al sistema de transmisión eléctrico y limpio, en Europa primero y en América y en Ecuador después? Yo creo que la tendencia está. Esta transición a los autos eléctricos ocurrirá tarde o temprano, ¿sí? El parque automotriz instalado en Europa y en todo el mundo prevalecen los vehículos de combustión interna. Yo sí creo en lo personal que esta transición a vehículos eléctricos debería darse prioritariamente, al inicio al menos, en el transporte público. ¿Sí? Una ciudad que mueve cantidades de gente con buses eléctricos, quiero hacer un paréntesis, pero la tendencia hoy en día de muchos jóvenes en Europa es ya no pensar en un automóvil. Es complicadísimo tener un automóvil en muchas ciudades, como Viena, en Suiza, en Alemania. Es complicadísimo por muchas razones. No hay estacionamiento, hay en sitios donde, mismo habiendo estacionamientos, es prohibido para gente que llega de fuera a estacionar en determinados sitios. Solo pueden los residentes. Y si encuentras algún estacionamiento, después de haber pagado por una hora unos 12 a 15 euros o dólares, o en Nueva York casi $30 la hora, ¿sí? Digo, ¿para qué voy a tener un vehículo? Entonces, mucha gente hoy en día tiende a utilizar el transporte público, la bicicleta, el transporte público o los vehículos compartidos, ¿sí? Entonces yo creo que cuando hablamos de la transición deberíamos repensar y hacer todo lo posible porque ello ocurra primero en el transporte público. Todavía la transición hacia un transporte vehicular eléctrico en nuestras latitudes no es imposible, pero estamos lejos, y yo creo que los motores de combustión interna van a estar allí por algunas buenas decenas de años, al menos acá, hasta que logremos crear, digamos, las llamadas, los puntos de recarga en todo el país. ¿Sí?
Igualmente, la inversión que hace el país en combustibles fósiles, diésel, etcétera, debería poder verse apoyada por mecanismos biológicos, el biogás o la producción de etanol. Yo creo que la suma de todas las fuentes de energía es imprescindible, es necesaria, el mix de todas, ¿sí? Si yo tengo tierras disponibles, yo creo que ya pasamos esa discusión de que estaríamos peleando tierra para sembrar caña de azúcar y no para alimentos. Yo creo que el Ecuador es uno de los países que tiene tierra para ambos cultivos. Si podemos producir etanol y mezclarle, por poco que sea, a la gasolina, deberíamos hacerlo, ¿sí? Pero no veo, digamos, una tendencia que nos dirija en esa dirección. Okay. La redundancia. Me parece valiosísima esta observación del no apostar, como siempre hacemos o tratamos de hacer como país, los huevos en una sola canasta, ¿no? Ya nos pasó cuando empezamos a producir café, cuando empezamos a producir cacao, banano, petróleo. Siempre nos pasa una y otra vez la misma cosa y no entendemos la necesidad de diversificarnos. Y en ese sentido creo que la diversificación en la energía es clave. Es importantísimo lo que ha hecho el país en términos de hidroeléctricas. Pero justo por el tema del cambio climático, el temor de que el recurso esencial de la hidroeléctrica, que es el agua, pueda en un momento de sequía no estar presente, nos obliga a buscar diversidad. Y la diversidad pasa por la generación geotérmica. Muy importante. En la que somos riquísimos. Muy importante. Yo todavía no comprendo cómo el Ecuador no ha dado ese paso. Si vemos países de Centroamérica que ya lo han dado, como El Salvador, Nicaragua inclusive. Y bueno, es importante ese tipo de energías donde la generación es prácticamente continua durante los 365 días al año, ¿no? Y no depende de factores externos. Exactamente. Tenemos que generar más energía fotovoltaica, sobre todo en la sierra, donde tenemos valores de radiación comparables a los del espacio, ¿sí? Y también en la costa, sobre todo en provincias como Manabí, donde tenemos una población rural dispersa. En vez de estar pensando en grandes tendidos de líneas de transmisión, podríamos hacer focalizados, ¿sí? Habla por sí mismo. Sí. ¿Sí? Realmente sí, es un tema que merece y amerita todo tipo de discusión y de investigación, porque el mundo hacia allá va. Y ojalá, por esta vez, logremos enrumbarnos en el camino en el que va el mundo y no nos vayamos por las ramas, ¿no? Yo creo que sí. Actualmente tenemos autoridades en los ministerios de electricidad, en las instituciones reguladoras, que saben lo que tienen que hacer y están trabajando arduamente para ello, ¿sí? No es un paso fácil, pero se está trabajando para ello. Qué bien. Te agradezco mucho, Hugo. Ha sido un placer la entrevista. Encantado. Y seguiremos conversando del tema. Encantado. Muchas gracias. Mucho gusto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos.